que tuvo San Pedro, el maestro José Reyes Mireles, con un programa que se llamaba Amanecer Lagunero, algo así se llamaba. El maestro Mireles todos los días hacía crónica histórica, hablaba de los hechos de la revolución, de la toma de abril del 14, y la primera vez que yo oí hablar precisamente de Tropa Vieja fue a través de ese programa. Me nació la curiosidad, yo siempre he sido lector de periódicos, libros, revistas y pasquines desde niño. Mi papá todos los días compraba el periódico. Yo me crié, yo llegué a la literatura por aquellas historietas, clásicos ilustrados. También mi papá me dormía leyendo en el Pingüín y las entrevistas del presidente de la República en turno, ¿verdad? Cuando yo me dormía. Entonces yo llego a la literatura por esas vías y me empieza a llamar la atención lo que decía el maestro Mireles, y prácticamente el tercer libro que leí en mi vida, el primero fue Las Mil y Unas Noches, primero, y luego leí, no sé por qué llegó en mis manos el Siglo de las Luces de Carpenter, que es una novela fabulosa, bellísima. Cuando llega la guillotina, llega la modernidad, llega la muerte moderna, América, es algo fascinante. Y luego oí hablar de Tropa Vieja, oí al maestro Mireles antes de ir a la escuela, etcétera. Y en un mercado de viejos conseguí ese libro, Tropa Vieja. A mí la verdad me llamó mucho la atención, se me quedó muy grabada esa descripción que usted mencionaba acerca de la laguna de Mairán, que en realidad no es un vaso lacustre. Cuando llegan los visitantes, la gente que no conoce la comarca, llegan y te preguntan como cuando llega uno a Pátzcuaro o a Chapala, oye, ¿dónde está la laguna? No, la laguna es una depresión que se formaba, era un encharcamiento inmenso que se formaba cuando llegaban las aguas broncas del Nazas. Se formaban 3 grandes lagunas en mi comarca. Por eso es comarca lagunera, pero en realidad no son vasos lacustres. Entonces me llamó mucho la atención. También hay una frase de cuando va a morir un capitán, cuando dice que el alma es viento, que es aire, que regresa el viento. Tiene unas imágenes literarias preciosas. Y obviamente como joven me llamó la mención que hace de la marihuana en aquellos tiempos, ahorita que está tan en boga, cómo la contrabandeaban, cómo le habla cariñosamente a aquel soldado, marihuanita, etcétera. Todas aquellas imágenes literarias que inclusive pues, para sus tiempos eran de vanguardia, ¿verdad? El tiempo en que le escribo el 43, ya me imagino el estupor que ha de haber causado entre las clases conservadoras que todavía estaban por aquí. Pero habla de la calidad literaria del maestro Urquizo. Luego ya empiezo a crecer y me empiezo a dedicar al periodismo. Yo tengo estudios truncos de lengua y literatura. Obviamente después leí otras cosas de él. Cuando empiezo a hacer periodismo en San Pedro, empiezo como reportero en un diario local, empiezo a reportear y a escribir la historia de la revolución, a entrevistar a Mireles y a otros personajes de San Pedro, a rescatar la rica historia que en materia de revolución tiene San Pedro y la laguna. Y cuando empiezo a trabajar en un canal de televisión, se me ocurre primero era el aniversario del centenario de la publicación La Sucesión Presidencial, libro que escribe Madero en San Pedro, que no tiene nada literario, es un ensayo sociopolítico muy interesante, pero pues nada que ver con literatura. Entonces, viene el centenario, lo escribió Madero en mi pueblo, y en aquellos tiempos, con el apoyo de mucha gente, inclusive el actual presidente municipal en aquel tiempo era funcionario del gobierno del estado. Y bueno, nos ayudan y hicimos un primer video sobre la historia de la sucesión presidencial, los personajes sanpetrinos que intervienen en su formación, que es un libro muy interesante porque lo termina editando Madero en la imprenta de un porfirista, don Serafín Alvarado, pero pues yo pienso que negocios son negocios, ¿verdad? Y lo imprimió ahí, lo presenta en San Pedro primero y luego de San Pedro sale todo eso. También ahí San Pedro tiene un periódico que se llama El Demócrata. Total, hicimos ese video, nos fue bien. Entonces yo empecé a concebir la idea de empezar a hacer las biografías de los revolucionarios de San Pedro. Y después hicimos el de la toma de San Pedro. Y el tercer video que hicimos fue la biografía del general Urquizo. Y ahí cuando empiezo a buscar Urquizo me doy cuenta de que Urquizo es una gran beta desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista como mexicano, ejemplo. Platicaba yo con don Juan Manuel, no es porque esté la familia,
pero pues de pocos militares hay tan buenos antecedentes, ya ven que cada quien tiene su, ¿verdad? Bueno, eso no vamos a platicar. Pero Urquizo es un ejemplo, y para nosotros a los sanpetrinos es un orgullo que sea sanpetrino. Entonces primero hicimos ese video, luego hicimos otro, ese está en YouTube, por si lo quieren ver, ahorita que comentaba la maestra, mi canal es Tavares Cronista, Cronista Tavares, perdón, al revés, que me pongo nervioso todavía. Y Cronista Tavares, ahí lo pueden ver. Luego hicimos otro sobre el juicio del general Urquizo, ese juicio del que hablaba la maestra, esa prisión, esa persecución que siguen los leales a Carranza y cómo sale exonerado. Unos argumentos legales para los que son abogados, los argumentos que hace el señor Ocampo, el abogado, la verdad están interesantes, ¿verdad? Yo inclusive se lo compartí a un amigo magistrado y me decía, oye, fíjate qué interesante el argumento que usan, etcétera, desde el punto de vista jurídico legal. Y luego yo dije, pues tenemos que hablar también de Urquizo literario. Como le digo, yo básicamente llego a la prensa por la literatura, ¿verdad? Yo quería terminar, al último por cuestiones, si ustedes quieran, no terminé mi carrera de lengua y literatura, pero mi afición primera es la literatura, entonces yo dije, tenemos que abordar a Urquizo desde el punto de vista estrictamente literario, y la verdad es una beca inmensa, que decía el maestro Sara Befa, le agradezco su apoyo para hacer esto, que a Urquizo se le puede abordar de 15, 20 puntos de vista. El otro día me decía un amigo ahí en La Laguna que quería hacer un estudio sobre los modismos y regionalismos, arcaísmos y demás que todavía se usan un poco en La Laguna. Le digo, pues, se te adelantó Urquizo. Ahí está, y eso rescata toda esa parte de la lingüística, de los usos coloquiales de nuestra comarca y de muchas partes de la República. La verdad es una venta inagotable Urquizo, y yo no podría dejar pasar la oportunidad de hablar de Urquizo desde el punto de vista literario. Estamos preparando ya, con Juan Manuel próximamente vamos a iniciar ya otro trabajo sobre Urquizo el militar, porque también es muy interesante ver desde el punto de vista militar esas tropas que seguían a los jefes más que muchos más por amistad que por ideal, etcétera. Entonces uno que conoce más o menos la laguna y la historia de la laguna, de algunos de los personajes, los Pereira, Enrique Adame Macías, todos ellos, es muy interesante también verlo desde el punto de vista militar, porque Urquizo, como les digo, es una fuente inagotable, es una venta inagotable que podría ser abordado por muchos aspectos. Le agradezco al ciudadano presidente municipal porque sin su apoyo no lo hubiéramos podido hacer. Y a todos ustedes y a la familia en general, muchas gracias, maestro, también a ustedes. Yo le agradezco, ¿verdad? Es un bellísimo ensayo que se presentó y la verdad le agradezco sus palabras y espero que les guste, ¿verdad? Y también lo vamos a subir, como les digo, nosotros los tenemos en YouTube, junto con algunas otras cosas que tenemos por ahí, en ese afán de promover y divulgar la obra del general Francisco de Urquizo. Muchas gracias, yo les agradezco y espero que les guste.